¿Quién es el hombre que te engañó? El general Santiago Cifuentes. El mismo que está buscando a Ismael y a Diana. Él fue el que me rescató cuando el Chema Venegas y los colombianos me tenían secuestrado en ese rancho. Aurelio y todos pensaron que tú estabas muerto. Mira, haya sido como haya sido, al final nadie en mi familia quiso comprobar que yo realmente estaba muerto. Llevas días engañándome para esto. Te lo voy a repetir por última vez. Si me acerqué a ti, era porque mi objetivo era Ismael Casillas. Me usaste. Entiéndelo, por favor. Nunca fue esa mi intención. Pero al final empecé a sentir cosas contigo y todo se me salió de control. Esa es la verdad, pues. ¿La verdad? ¿Estás buscando la verdad? ¿Y prefieres creerle a un general que a tu familia? Por favor, no te vuelvas a acercar a mi familia ni a mí. No nos dijo nada que nos pueda ayudar a saber si el hijo de Víctor está vivo o no. Pues eso lo tienen que averiguar mañana mismo, ni un día más. Sabemos que Víctor también estuvo hablando con esa señora, pero o se niega a dar información o de plano no sabe nada. ¿Usted se ha podido comunicar con Víctor, general? El infeliz no me responde el teléfono. Podemos tratar de rastrearlo. Si él ya encontró a Carlos, podemos seguirlo y dar con él. Si Víctor ya encontró a su hijo, no hay nada que hacer. Sabría que todo fue mentira. Pero usted no lo engañó, general. Esa fue la información que le dieron en inteligencia. Así es. Solo que Víctor no me va a creer. Entonces la única opción es ubicar a Carlos y esperar a que Víctor no lo haga antes. Y finalmente, ¿cuál sería la instrucción cuando lo encontremos? Pues, cortarle un dedo. ¿A Carlos? Pero si ese joven no ha hecho nada, general. No me importa. Pero necesito que sea el mismo dedo que le falta a Chacorta. ¿Está claro, Tiberio? Sí, señor. No la vas a meter. Madre, pues. Skinny, habla Nebula. Que localice su celular, nos vamos a lanzar de una vez. Ya te dijo que venía para acá. Ya sé, prima, pero no me contesta. Eso me hizo muy raro. No me gusta nada. Voy a lanzar para allá en lo que localicen esa madre. Ismael, espérate. ¿Para qué quieres que me espere, pues? Hablé con ella. Ella te dijo que habíamos hablado, ¿no? Estaba desesperada, Ismael. Necesitaba que alguien la escuchara, andaba bien agüitada, quería que alguien le diera su opinión y pues yo le dije lo que pensaba, que es exactamente lo que piensas tú. ¿Sabes lo que me de ti, primita? Que siempre quieres pensar por los demás. Que si hay velorio, quieres ser el muerto. Pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Mejor yo me lanzo para México y tú te quedas ahí con tu Horacio. Tú con tu influencer y su perro chueco. Como veas, pues. Familia, pero de lejitos. ¡Vámonos! Hay algo que tienes que saber antes de que me vaya. No fue casualidad de que nos hayamos conocido en ese hospital. ¿Lo planeaste? ¿Sabe por qué está aquí? Pues creo que trataron de asaltarme. Me defendí y ya no recuerdo más. ¿Te hiciste esa herida? No, te lo juro que nunca fue mi intención lastimarte. Mi único objetivo era Ismael Casillas. Que lo jures no quiere decir que te crea. Yo nunca quise acostarme contigo. Yo nunca te acosé. Todo lo contrario, cuando tú me pediste que me alejara, lo hice. Estúpido. Si tú fuiste la que me buscó cuando fuiste a México, ¿qué no? ¿Eh? Entonces, todo esto es mi culpa. Yo no dije eso, pero las cosas como son. Mira, Laura, lo que hayas sentido por Julio o lo que hayas sentido por Víctor da lo mismo, porque al final, ¿sabes qué? Es la misma persona. ¡Eres el tío de Ismael! Ya lo sé. Ya lo sé. Es lo único que sabes decir.
tú y yo sabíamos que no teníamos un futuro juntos. Pues nada, andaba hablando con la Laura y pues le di mi opinión sobre lo que pensaba de ella, del Ismael, y ahí fue dosicona y me balconeó con el Isma. Y pues nada, no resulta que en esta familia uno no puede opinar porque todo el mundo se entera. ¿Yo te puedo opinar algo? Sí. A ver, es que no quiero sonar ni insensible, ni falto de empatía, ni nada, pero toda esta situación a mí me tiene un poquitico cansado. Digo, porque estamos hablando todo el tiempo de lo que pasa alrededor, de las otras personas, y no de nosotros. ¿Y si te caes? Y me das un beso. ¿Y eso qué es, una orden? Sí, man. Ah, sí. He esperado tanto tiempo para volver a verte y contarte qué ha pasado por aquí. Me voy a comprar una casa para irme de aquí. Que no quiero seguir viviendo aquí como tu amante. Pero si aquí está bien, aquí nadie te va a molestar, Gabriela nunca viene. Y sí. Te esperaré, estés donde estés, aunque la vida juegue distinto. ¿Y si me voy? Pues te vas. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Te esperaré, no importa el tiempo, mi corazón será tu refugio. Ya va. Me quiere ir a bañar. Eso que huele a chivo. Pero qué chivo más delicioso. No, sin bañar. Ahorita vengo. Dale. Entonces, ¿qué pasa si el gancho y su gente quedan vivos después de que supuestamente los fusilamos? Supuestamente no. Ese es el plan. ¿Estamos? Pasa que el gringo tendría que pagar toda esa merca. Porque cumplieron su parte. Ya habían pasado la merca del otro lado. Y entonces el gringo se va a meter en un problema del berraco, porque si no paga, lo pelan. Entonces tenemos que apoderarnos de esa merca antes de que la pasen y pasar a nosotros por uno de nuestros túneles. Sí, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para recuperarla? Son muchos. Tenemos que fumigar a los mayorales. Eso no va a ser así de fácil. Bueno, y si no, muerto el perro, se acaba la rabia. ¡Pum! Los explotamos. Vete, no te quiero ver. No quiero saber nada más de ti. Laura, ya te lo dije. Yo tenía una misión. Una misión. Obedecer a un general corrupto. ¿Tú en Casillas? El general me aseguró que Ismael había matado a mi hijo Carlos. Ismael sería incapaz de hacer algo así. De hecho, creo que Carlos está vivo. ¿Y lo está? No lo comprobé. Ese fue el golpe del destino. Para recordarte que eres una mala persona. ¿Sabes? Hoy que lo fui a ver, mi hijo me miraba con tanta rabia. Te lo mereces. Pues sí. Si por él hubiera sido, muy seguramente me hubiera matado. No lo creo.
Pero mataste a su mamá, ¿qué más esperabas? Gracias. Hey, dame lo mismo que toma él. Llevo rato observándote beber solo. Si quieres hablar con alguien, aquí estoy. Si estoy solo es porque quiero. No sabes ver las señales, imbécil. Chile, hermano. Con un no bastaba. Oye, perdón, no ha sido una buena noche. Ismael tenía razón. No me ibas a hacer daño. Así es. Al final acepté que había una gran diferencia entre Ismael y tú y la Santita. Es difícil creerte. A ti, un hombre que estranguló a su propia mujer. Ay, a ver, con eso no te metas. Por culpa de la Matilde, mi mamá recibió 4 balazos. Así que, si no hubiera sido yo el que la mata, la termina matando el Aurelio, ¿oíste? Yo no sabía esa información. Pero eso no justifica lo que hiciste. Pues sí. Pero el pasado es el pasado, ¿no? Y ahorita no sé ni quién fregado soy. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién demonios eres? No lo sé. Pero pues tendré que averiguarlo. Perdóneme, Laura. Secuestraste a la Tata. Te burlaste de mí. No me hables de perdón. Me voy. ¿A dónde te vas? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿A dónde? Te vas a encontrar con el Ismael. Si me quedo en este departamento, va a entrar desesperado por esa puerta. Supongo que eso es lo que quieres, ¿no?